tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bueno, a ver. Lo que hacemos nosotros acá generalmente en este primer bloque es hablar un poco de lo que pasa en el mundo. Venimos muy centrados con el tema de la guerra en Ucrania, con lo que pasa en Israel, África. Tenemos gente, por suerte, que nos escucha de otras ciudades del mundo, pero también me imagino que sabiendo que escuchan a un argentino deben querer saber qué es lo que está pasando acá o qué es lo que se ve acá. Lo que se ve acá es, por sobre todas las cosas, es tristeza en la gente. Lo que uno pudo captar en estos últimos días es una gran tristeza que se puede palpar en la calle, en los negocios, en las conversaciones que se escuchan, en las llamadas que uno recibe. Yo diría que por sobre todas las cosas lo que se ve es tristeza. Ahora, la realidad también marca que todas estas medidas que ha tomado el gobierno, primero y principal, no son que un día el señor presidente se levantó con esta idea de transformar todo y que estas eran las medidas que desde su cabeza y desde su mirada y desde su entender iban a hacer resurgir al país. ¿Y por qué les digo esto? Porque todas estas medidas benefician en algún punto a algún grupo económico. Totalmente diverso el universo de los beneficiados. Ahora, hay un único perdedor en todo esto y es el pueblo, es la gente. Todo esto va contra los intereses del común denominador. Entonces, acá hay algo que no se está marcando desde... Bueno, los medios hegemónicos son parte del problema, lamentablemente. Y los que no, también son parte del problema, porque lo que están planteando deja varios puntos sin explicar, o tratan de tirar harina para su costado, pero no están marcando realmente una cosa fundamental. La cosa fundamental es que en las elecciones las ideas de Milei fueron apoyadas por el 30% nada más, y en la segunda vuelta logró el 56%, que fue un voto castigo al gobierno anterior y más antiperonista que mileísta. Pero hay algo que tuvo, que yo diría el 95% del acompañamiento del pueblo argentino, que es una idea de democracia. Y cuando se mandan 300 leyes a derogar y otras 300 más y que vienen más, donde se pasa por alto al Congreso, donde se ve que esto es claramente, no eran muchas ni de necesidad ni de urgencia. Entonces queda muy en claro que esto va directamente contra el voto del 95-96% de la población, que quiere que
nuestro país siga una línea democrática. Y esto no es democracia. No es democracia porque esto va contra la Constitución, va contra los derechos adquiridos, va contra todo el pueblo. Entonces, más allá de esto, yo voy a hacer hincapié a cosas que les vine contando, sí que pasaron en otros lados del mundo, que lo fuimos viendo en el transcurso de estos meses. Yo hace un par de programas le conté de el milagro económico ruso, que esta guerra que había sido para agarrar y destrozar desde las entrañas la economía rusa, cómo lo había fortalecido. Y eso se había dado porque cuando le pusieron todas las sanciones, los capitales rusos, que tenían una economía muy parecida a la nuestra, donde el 60% era en negro, iban a buscar resguardo a inversiones en Europa y de esa manera, con la seguridad jurídica que le daba, podían agarrar y hacer inversiones en otros lugares y tener sus riquezas a resguardo. Cuando le pusieron las sanciones y les incautaron 300.000 millones de dólares, todas las nuevas riquezas que se iban generando en Rusia tuvieron que reinvertirse en el mismo país, con lo cual la economía pegó un salto bestial. Bueno, no era necesario hacer todo el quilombo que hicieron. Había que hacer que se repatrien el dinero que estaba afuera y poner medidas que restrinjan la evasión y el sacar el dinero afuera. Ese sí es un sistema que se vio que ha funcionado en otros lugares del mundo. Lo que se está haciendo acá es un ensayo que a vistas claras va a dejar a un pueblo totalmente empobrecido. Así que, y sin derechos. Así que bueno, necesidad y urgencia, la ley de sociedades deportivas, me parece que no había ni necesidad ni urgencia. Ayer, en el partido de River y Central, lo mostraron ambos equipos, pero más allá de una pancarta, el tema es que, ¿qué necesidad puede haber? Por ahí para algunos, para hacer negocios, sí haya necesidad. ¿Habrá urgencia? ¿A ustedes les parece que había urgencia en sacar ese decreto? Me parece que no. ¿Y por qué lo tomo como ejemplo? Porque es uno de todos los que fueron tomados de la misma medida, sin necesidad y sin urgencia. Simplemente por agarrar y imponer un cambio total y de una para cortar todos los derechos de los ciudadanos. Así que bueno, y esto no lo digo en contra del gobierno, esto lo digo a favor del gobierno, porque me parece que al gobierno lo tenemos que ayudar entre todos a que encauce el rumbo, y no porque es el rumbo que uno quiere, sino porque es el rumbo que todos quieren. Todos quieren un gobierno democrático que imponga por negociación, por hacer que la gente entienda que es el mejor camino, y porque sea transparente. Y acá, en esto, no hubo nada de transparencia. Acá lo que se está poniendo, tenemos un problema muy serio como país, ¿no? Que son los monopolios.
los monopolios y los oligopolios. Acá se ha entregado, si faltaba entregar algo, se ha entregado. Y hay un tema que no es menor, que es la ley de tierras. La ley de tierras, que lo que están planteando el gobierno, nos lleva a legalizar lo que pasó con la zona donde está instalado Israel. O sea, tranquilamente te van a venir, te van a comprar la tierra en las fronteras, junto al mar, y te van a plantar una bandera y andar a cantarle a Gardel. Entonces, y uno dirá, no, pero sos muy extremista. No soy muy extremista. Los que son muy extremistas son los que están poniendo este tipo de normativas, que están entregando. A ver, y esto no voy a ir contra este gobierno, que las riquezas naturales las venimos entregando hace 100 años, está claro y a la vista. Cuando las mismas empresas te pagan un 3%, las mineras te pagan un 3% de regalías por lo que extraen, y ellas se autocontrolan y te dicen lo que traen. A ver, no es que te están cagando, vos te estás dejando cagar claramente, y eso no lo ha cambiado nada. Bueno, esto lo van a hacer peor, ahora ni ese 3% te van a dar. Entonces, hay cuestiones que hay que cambiar, pero no se están cambiando esas cuestiones para mejorar, sino que se están cambiando cuestiones para empeorarlas aún más y para hacer una entrega mayor. Entonces, realmente me parece que es un tiempo de reflexionar. Y no, el papel de la CGT realmente es tristísimo. Lo que dice la CGT de tomar tiempo para negociar, para hablar, a ver, muchachos, realmente yo veía la foto, y tengan cuidado, porque ustedes se salvaron cuando cayó el meteorito y son los únicos dinosaurios que siguieron vivos, pero son todos dinosaurios lo que se veían en la foto. El sindicalismo argentino requiere de un cambio importante generacional, porque el problema es que este sindicalismo, en gran parte, es parte del problema porque son todos empresarios, no son sindicalistas. Hace muchísimos años que estos sindicalistas no defienden al trabajador, porque son todos empresarios. Entonces también son parte del problema. El sistema de negociación que tienen siempre va de espalda al pueblo trabajador en este caso. Las obras sociales, con los nuevos decretos que sacaron, donde las prepagas van a poder hacer lo que quieran, cobrarte lo que quieran, y cómo instrumentan el nuevo sistema, ni un geniol te van a poder dar, ni un geniol, y van a estar dentro del marco de regulación que ellas mismas hicieron, porque toda la parte que va para el lado de las prepagas fue armado por ellas. Entonces, esto no es que el señor Milei se levantó y hizo toda esta catarba de leyes y de decretos, porque se le ocurrió, y su equipo económico que no tiene y que nunca tuvo. Esto lo hicieron en las distintas cámaras, los popes de cada una en favor de las empresas más grandes. Y las empresas más chicas que apoyaron y que siguen apoyando, les voy a contar que dentro de muy poco van a estar todas fundidas. Y porque no tienen otra salida, lamentablemente. Así que bueno, lo único que queda, que yo veo como muy, 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 muy positivo, es que esto finalmente termine con la grieta. ¿Por qué? Y porque es hora de que nos dejemos hinchar las pelotas, de hablar unos en contra de los otros, y generar
planos de entendimiento. Tenemos un problema mucho mayor que las pequeñeces que nos han separado y, y yo creo que son todos, absolutamente todos importantes y todos tienen un punto de vista que pueden enriquecer al de al lado. Agarrar y denostar al zurdo realmente, primero que hoy dentro del concepto de zurdos entran todos, ¿no? Y dentro de un tiempito van a entrar más, porque para muchos el zurdo es el pobre y muchachos van a quedar todos pobres. Este, así que yo creo que llegó el momento en que todos nos pongamos de acuerdo y que entremos a hablar. Miren, se va a dar algo el día de mañana, donde la familia se reúne, donde muchos no van a ir a casas de otros por, por todo esto que generó estas discusiones políticas. Y yo creo que es el momento de que todos se junten y que todos entren a hablar, pero entren a hablar no como reclamándose nada, sino viendo cómo se construye algo nuevo. Hay que generar un nuevo movimiento histórico, pero desde la misma concepción, desde la misma posición de tratar de entender y buscar soluciones a esto que están poniendo. Y hay muchas soluciones que utilizando métodos convencionales que darían mucho efecto en la Argentina. ¿Por qué? Porque el país es rico, y porque las posibilidades son enormes. Y para salir de donde nos quieren llevar, hay mucho tramo donde nos daría tiempo de una reorganización mucho más sana. Lo puede hacer el gobierno si escucha, lo puede hacer el gobierno si se acerca a gente sana, lo puede hacer el gobierno si intenta negociar y ser parte del entendimiento. Ahora, si la idea es romper todo, es castigar al pueblo, y realmente me parece que no hay mucho hilo para que no haya conflicto. Y me parece que tenemos que evitar el conflicto, tenemos que agarrar, y les repito, tratar de entendernos mejor y hacer un movimiento de entendimiento donde gente que no esté tan quemada como los que están, aparezcan y aporten. Lamentablemente los que están en el gobierno, iban a venir toda gente nueva, toda gente sana, esos no están. En el gobierno está toda gente quemada, toda gente de una honorabilidad bastante discutible, y bueno, no es, nunca fueron los que nos salvaron y no son los que nos van a salvar. Son los que van a hacer negocios para otros. Lo de los bancos es tristísimo, lo de todo es tristísimo, lo de la gente es tristísimo. Ver tanta gente tan amargada, gente con tanta angustia, la realidad que es muy, 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 muy triste. Así que bueno, por favor, les pido, manden mensajes. Necesito que me digan si estoy tan equivocado en la forma de ver, en la forma. Si ustedes creen que cada uno desde su lugar no puede hacer nada, está equivocado. Todos, hasta el más insignificante, es importante. Todos podemos, si tratamos,
hacemos el esfuerzo por entender al de al lado, por acompañarlo, por darle nuestro punto de vista sin agredirlo, sin tratando de entender y de aprender y de aportar, somos todos importantes. Les pido, por favor, escriban. Quiero invitar a gente que piense como yo, gente que piense totalmente distinto, que venga y agarrar y ir poniéndolos en la mesa y que demos un mensaje de respeto, un mensaje un mensaje distinto al que se está dando. Creo que todos somos importantes, inclusive los que piensan como el presidente, pero vení y mandá un mensaje y te vamos a invitar. Vamos a invitar a todos. Quiero que esta mesa sea... Tenemos una mesa grande que compartimos con Ariel, donde puede entrar mucha gente, donde podemos ir hablando y por ahí podamos entender. Por ahí yo soy un negado y no lo hago por mal. Por ahí no entiendo porque no tengo un nivel intelectual como para entender mejor lo que está pasando. Vengan y explíquenme a mí, porque hay muchos como yo que no entienden, y los que están enojados y los que están amargados, vengan y cuenten y digan, a ver, desde su posición, qué es lo que piensan que se puede hacer. Por ahí alguien escucha y podemos dar nosotros desde acá, desde un canal. Entre todas las redes nos escuchan alrededor de 25.000 personas. No es mucho, tampoco es poco. Este espacio lo abrimos a partir de la semana que viene para que gente se acerque, para que gente venga y hable. Manden mensajes, suscríbanse, agarren y pásenlo a otros para ver que más gente escuche, que más gente quiera participar y que más gente se exprese. No somos pocos. Son alrededor de 25.000 personas que entran entre todas las redes para escuchar las pavadas que decimos. Bueno, por ahí, si vos te acercás, no digamos tantas pavadas. Por ahí, dentro de las pavadas, digamos algo interesante, lo que vos querés decir. Bueno, vamos a escuchar, antes de que entre Ariel con la sorpresa que nos tiene hoy, que está bárbara. Tengo alguna anécdota con lo que traes, pero les cuento. Vamos a repetir un fragmento de esta música que es que se va improvisando. Sí. Gracias. Bueno, gustó la semana pasada, me dijeron que estaba bueno, así que bueno, vamos a poner otro pedacito, así lo escuchamos. Es algo distinto. Dale, mándala. ¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Bienvenidos a los Loops. Mi nombre es Nick. Esto pasa todos los martes a las 8. Es música improvisada. Nada de esto está planeado. Por eso a veces tardo un poco más, a veces tardo menos en armar la magia. Así que nada, eso es lo lindo, que cada martes pasa algo diferente. Así que nada, si les gusta lo que escuchan, pueden ir y recomendárselo a la gente que quieran. Pasarles mi canal de YouTube, mi Twitch, mi Instagram. Todas esas cosas me ayudan. Y ustedes también, los invito a seguirme en todas las plataformas. Tenemos anuncios hoy, que los voy a decir en breve, pero sigamos un poco con esto.
Bueno, estamos de vuelta. Para terminar con el tema de recién, va a haber gente que no se va a poder acercar acá a la mesa del estudio, pero sí lo podemos conectar por Zoom o por alguna de las aplicaciones que tenemos, así que van a poder participar. Y lo otro, lo que ustedes manden en la semana, si quieren mandar mensajes, los vamos a contestar y van a aparecer en el programa. Así que para el que me quiera esté de acuerdo o tenga dudas, lo vamos a contestar, y para el que esté enojado y piense que en bardearme, porque hay muchos que me bardean, también le vamos a contestar de la misma manera, porque también de eso vamos a tratar de aprender. Así que, ¿qué me trajiste hoy? Que yo ya sé. Estamos viendo un poco la conformación del Estado argentino, y veíamos viendo algunas biografías y personajes que fueron influyentes en esta construcción de lo que es la argentinidad de alguna manera. Y buscando biografías encontramos a Bagley. Ahí tenemos la biografía de Bagley, que me pareció interesante. Te sorprendí cuando me dijiste Bagley, lo que te contesté. Directamente, ligado a la espiridina, una bebida icónica, digamos. Vale, te voy a contar la anécdota, cuál es. Cuando hace unos años, yo me junto con un agente de patentes por una patente. Y de ahí salió el tema de que la patente número 1 era la de la asperidina, que la había hecho Bagley. Y, bueno, quedó. Entonces, en un momento agarré y dije, quiero hacer una fiesta nacional de bebidas artesanales. Porque la asperidina empieza como una bebida artesanal, como un remedio en realidad empieza. Sí. Y poniendo como base a la patente número 1, que era la de asperidina. Entonces, por eso, cuando vos me dijiste que ibas a hacer de Bagley, es más, te digo, te conté el tema de la naranja. Porque de hecho ya tenía todo armado, lo iba a hacer, yo primero quería hacerla en Bernal por el tema de que la naranja primero era de ahí. Pero bueno, Bernal no daba, y tenía que ver también con el vino de Domínico, que era el vino patero que se consumía acá en Buenos Aires. Pero después agarré y había conseguido en Escobar, en el predio de Escobar para hacerla. Y bueno, estuvimos en conversaciones y después, viste, esas cosas que se van diluyendo y quedó en la nada. Pero a estos muchachos que se dedican a organizar ferias, a organizar eventos, tomen el dato. La asperidina, bebidas artesanales, y Escobar en su momento estaba interesado. Así que bueno, te dejo a vos ahora. Melville Sewell Bagley, en realidad, era estadounidense. Vino a la Argentina en el año 1862. Él nació en la ciudad de Bangor, en el estado de Maine, y cuando arribó a Buenos Aires, arribó a una ciudad que un poco habíamos descrito a veces, ¿no? que tenía muy pocos lugares con calles empedradas, digamos, como que el empedrado era ponerle piedras sobre una capa de arena, pero piedras irregulares, no el adoquín, digamos. Era una Buenos Aires que no tenía baños, era una Buenos Aires que los desperdicios humanos se tiraban a la calle. Habíamos contado el famoso aguabá, digamos, ¿no? Que había que avisar porque la gente tenía que correr porque se tiraban ahí. Había a veces letrinas en el fondo, pero no había, todo esto trajo mucha polución, muchos olores. La fiebre amarilla se contagia en la época del presidente Sarmiento, digamos, justamente porque era
bastante poco higiénico todo lo que sucedía. Los días de lluvia era terrible la circulación, digamos, todo una Buenos Aires que además tenía muy pocas industrias. O sea, todo giraba alrededor del puerto. Y lo que, digamos, me pareció interesante ver es un poco esto de cómo se fue generando el proceso industrial a partir de lo artesanal, ¿no? Entonces, y fuimos viendo que había un puñado de establecimientos que eran los saladeros, las curtiembres, había alguna fábrica de cerveza artesanal, algunos aserraderos, y había también unos pocos molinos a vapor, digamos, que funcionaban, pero era todo muy preindustrial, ¿no? Pero bueno, el puerto fue dinamizando todo el comercio, se comercializaba mucho la lana de oveja, porque todavía la vaca no se podía, era el saladero, lo que se exportaba era el charqui, digamos, la carne salada, digamos, ¿no? Y esto, bueno, Rosas tenía grandes saladeros y todos los empresarios, digamos, de acá estaban vinculados más eso que al cultivo, que al campo, digamos, ¿no? Que a lo agro, más a lo pecuario en ese proceso. Y bueno, lo que se exportaba muchísimo a Francia, a Bélgica, a Inglaterra, era la lana. Pero, ¿y qué pasaba es decir, había todo un proceso de materias primas, que eran lo que se salía del puerto, y lo que venía era la manufactura de esas materias primas y de otras que acá no se producían. Se producían, sí, a veces había una producción mínima de elementos, como te decía, muy artesanales, y los artesanos lo que tenían eran pequeños negocios donde la producción, la venta al público y la reparación se hacía todo en el mismo lugar, digamos, ¿no? Y no había ningún proceso de... todavía recién en 1880 empieza al 1900 empieza el taylorismo, digamos, ¿no? Esto de dividir el trabajo en partes y que cada obrero tenga una partecita del trabajo y que, bueno, esa producción sea maximizada porque se trataba de que se tardara lo menos posible en hacer eso, entonces se cronometraba el trabajo de los obreros. Bueno, toda esta mirada que después impacta en el Ford, digamos, ¿no? En la producción, esto era todo artesanal cuando él viene. Bueno, en ese contexto, el cambio de producción entre 1880 y 1914 se produce esta producción fuerte de mucho mayor peso en Argentina que en toda Latinoamérica, digamos. El puerto de Buenos Aires maximizó mucho esta producción. Entonces Argentina pasa a tener una producción así de fabricación sencilla en alimentos, en muebles, en indumentarias y en vehículos también, digamos, algunos vehículos, pero sencillos. Algo vimos también cuando vimos a Ana Sagasti en 1910, 1912, que empieza la producción del primer auto argentino en serie. Hicimos un programa sobre eso. Bueno, estas industrias sencillas, las complejas tuvieron que esperar, comienzan a desarrollarse, y lo que facilita un poco todo esto es el ferrocarril. Cómo se empieza a desplegar con este concepto de la generación del 80, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca posteriormente. Bueno, empiezan a ver, todos invirtieron mucho en ferrocarril, pero el ferrocarril tenía una función principal, que era ir de Buenos Aires hacia los lugares de extracción de la materia prima, porque Buenos Aires lo que hacía era exportar materia prima, era su rol en el mundo era ese, abastecer de maderas, lanas, carnes, posteriormente, digamos, ahora podemos detallar un poquito eso, pero toda esta materia prima sale de Buenos Aires a partir de que llega a Buenos Aires a partir del ferrocarril. Por eso, si vemos las líneas del ferrocarril, todas tienen su centro en Buenos Aires y todas se expanden hacia el interior del país, pero hacia lugares centrales donde está la materia prima. ¿Esto qué hizo? Que Buenos Aires pudiera crecer mucho, pero a la vez, como llegaban productos manufacturados a Buenos Aires y a partir del ferrocarril podía llegar al interior, en el interior decreció toda la producción artesanal porque no podía competir con países industrializados. Sus productos eran más baratos y tenían muchas veces mejor calidad.
Entonces, esto generaba que la propia industria no pudiera abastecerse a sí misma, no mejorara su calidad tampoco, y que los costos, que se abarataban muchísimo por el tema del ferrocarril, Qué actual. generara que se destruyera toda esa industria incipiente artesanal en el interior, y por otro lado la Pampa húmeda y Buenos Aires hizo un proceso de crecimiento a partir de todo este enriquecimiento comercial que se daba en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Bueno, se acentuó sí el crecimiento, pero el desequilibrio, digamos, en cuanto al crecimiento también fue muy notorio entre el interior y la cabeza del Buenos Aires y la Pampa húmeda. Bueno, en ese contexto, digamos, de una Buenos Aires pequeña, todavía muy artesanal, nada industrializada, llega nuestro amigo Melville Bagley. Llega en el año 62. Él venía en principio como representante con una idea de generar una venta de libros, representante de una editorial, pero nada de eso sucede. En realidad, él consigue su primer trabajo en una droguería. En la droguería. Una farmacia era. Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que las farmacias en ese momento tenían la fabricación de algunos remedios. Exactamente. Bueno, esa droguería. Está, creo. Farmacia La Estrella, exacto. Claro, está ahí en Defensa y Alsina. Antiquísima. Bueno, ahí empieza a trabajar los dueños, eran los suizos, los hermanos de Marchi. Y en esa droguería no solo aprende el idioma, que lo aprende rápidamente, fácilmente, y aprende a manejarse con estas drogas, digamos, ¿no? Y ahí empieza él, en 2 años, que es impecable su trabajo con estos hermanos de Marchi en su droguería, él empieza a experimentar. Empieza a tratar de hacer su propio negocio dentro del negocio. Y ahí empieza a generar una fórmula de una bebida que pudiera ser esas bebidas mágicas que vimos muchas veces en las películas de Estados Unidos, en el oeste, que te venden los tónicos, o tal bebida que sirve para y que te resolvía todos los problemas, porque claro, no había demasiada, no estaba muy expandida la medicina. Lo que pasa es que sí, lo que sí se sabía era que la cáscara de la naranja tenía algunas propiedades que eran muy buenas, que hoy de esas propiedades hoy se sabe que bajan las posibilidades de cáncer y otras enfermedades. Sí. Tienen, digamos, son lo que se llaman flavonoides, ¿no? Estuve investigando un poquito eso. No voy a explicar qué es un flavonoide porque ni yo lo entiendo, lo googlean y lo buscan si a alguno le interesa, pero bueno, están en las plantas, digamos, y cada planta tiene flavonoides diferentes que tienen propiedades. En la cáscara de naranja, esa cáscara de la naranja amarga, la naranja ácida, que era crece, una naranja ornamental que la que él utilizó. Que él empieza con una plantación que había en Bernal, pero después había muchas plantas usadas ornamentalmente en Quilmes y en toda la zona sur, porque después le aumenta la producción, después le fue bien con la hesperidina, y empezó a tomar de esas plantas hasta que él hace su propia plantación. Sí, crecían naturalmente estas plantas de naranja, y él, sabiendo aparentemente o descubriendo ahí que las propiedades que tenían la cáscara de naranja amarga, porque estos flavonoides eran sí anticancerígenos, eran digestivos, tenían combatían determinados microbios y entonces con esta digamos esa información aparentemente, digamos, él empieza a venderla como una bebida sanadora, curativa, por otro lado digestiva, por otro lado hace como un bitter, digamos, una especie, porque él toma de Samuel Conley, que es o Cooley, es el padre del bitter orange, que es de la naranja amarga en Estados Unidos. Aparentemente él se toma en la base y empieza a agregarle a ese bitter de naranja o esa producción, empieza a agregarle hierbas de acá, regionales, y provoca o genera un sabor muy particular. Prueben, la experiencia todavía se hace, digamos,
comienza a venderla. Ahora, el éxito que tiene no solo tiene que ver con su sabor y demás, sino que el tipo era un genio en publicidad. Claro, él empieza antes a generar la necesidad, el lanzamiento empieza un par de meses antes. 2 meses antes. 2 meses antes él empieza, cuando ya se decide alargar esta bebida, hizo todas las pruebas y hizo su primera producción y se decide a alargarla. 2 meses antes manda a pintar los cordones de Buenos Aires con la palabra esperidina. Empieza a pegar carteles que dice, se viene la esperidina, o también esperidina is coming, porque bueno, acá se hablaban todas las lenguas, viste que era todo este proyecto de 1880 generó una inmigración muy importante como base, porque hacía falta mano de obra, y entonces un país poco poblado necesitaba de población, y vino mucha gente, así como él y como muchos que hemos visto, a aportar lo suyo, y se hablaban muchos idiomas en Buenos Aires. No, pero aparte, el tema de esperidina, vos lo debes tener más fresco porque vos lo estuviste viendo ahora. Tiene que ver con la mitología griega. Sí, ahora se lleva. ¿Ibas a eso? Sí. Está bien, si querés contarlo, dale, no. Si estamos compartiendo. Que básicamente en ese momento la gente leía muchísimo. No había televisión, no había radio, no había nada, había mucha lectura. Y uno de los temas que eran importantes dentro de la lectura era la parte mitológica. Y los mitos griegos famosísimos. Entonces el tema de esperidina él lo saca de la mitología griega. De la mitología griega. O sea, cuando los griegos navegaban por las costas de Valencia, vieron unos frutos en las costas que a la luz del sol y entre el follaje verde brillaban, que parecían frutos de oro. Entonces muchos lo vieron como manzanas, otros también fueron traducidos o fueron asociados a las naranjas. Y estos frutos de oro o estas naranjas le llamaron el jardín de las Hespérides, que tenía frutos de oro, y de ahí viene el nombre Hesperidina. Del jardín de las Hespérides de la mitología griega. Entonces él le pone a partir de esto de la naranja este nombre. Comienza a generar esta expectativa que la gente se preguntaba qué era la esperidina, y empieza a generar la necesidad de entender qué diablo era la esperidina. Y él programa la resolución del enigma que había creado, es decir, qué es la esperidina y cuándo aparece, justamente un día como mañana, un 24 de diciembre del año 1864. Él llega en el 62 y en el 64 ya larga esta marca, la esperidina, que tuvo un impacto fuertísimo de ventas al principio, y todos los beneficios que se decía que tenía y que realmente tenía se empiezan a comprobar un poco también, porque sucede un hecho muy importante en la historia argentina, que es la Guerra del Paraguay. En la Guerra del Paraguay, la esperidina fue tomada como un remedio porque los soldados se encontraban con mucho paludismo, con problemas estomacales porque tomaban agua que no estaba en condiciones. Imagínense que los cadáveres quedaban en el río, el agua del río llevaba toda la podredumbre y demás, y había que tomar esa agua, no tenían otras fuentes muchas veces. Entonces, muchos de los soldados eran recuperados con la esperidina. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque los soldados que con el hambre se alimentaban muchos de las naranjas que crecían en forma silvestre, digamos, ¿no? Y los que la masticaban mucho la cáscara de naranja también como forma de saciar el hambre, como forma de golosina, si se quiere, entre comillas, de tener algo para comer y que le diera cierto sabor en la boca. Y esos soldados no contrajeron paludismo. Y esos soldados no se afectaban tanto al tomar agua, por estos flavonoides que habíamos hablado, que posee justamente la cáscara de naranja. Entonces, no había, a veces en lugares había naranjas, en otros no. Entonces, ¿qué hicieron? Contratamos, digamos, el gobierno de Sarmiento y de Mitre contrató y le llevó la esperidina a los soldados para en sus procesos de recuperación acelerar ese proceso y mandarlos a la guerra nuevamente. Así que esto también fue otro impacto muy fuerte en el proceso de crecimiento que tuvo Don Bagley.
Ahora bien, esto es entre 1864 y 1870, que fue la guerra del Paraguay. Pero en ese lapso, que él estaba en que larga, justamente la larga en el 64, larga con la guerra del Paraguay, empieza todo el proceso, la esperidina tiene tanto impacto que empieza a tener un aspecto negativo para Bagley, que fue los imitadores. Empezaron a imitar la esperidina y a venderla más barata. El tipo... No hay nada que uno no pueda repetir peor y más barato. ¿Viste cómo la historia nos trae el link al presente permanentemente, ¿no? Bueno, la cosa es que él se empieza a poner del tomate con que le estaban boicoteando el trabajo y además arruinando toda su producción porque le estaban vendiendo una esperidina que por otro lado al ser falsa tampoco podía, tal vez ni siquiera tenía las propiedades verdaderas que tenía la esperidina real. Entonces él empieza a buscar cómo hacer para diferenciarse. Entonces su botella original era una botella que era típica de las ginebras, una botella típica de ginebra. Él la usó como le cambió la etiqueta, le puso esperidina, pero esa es la original del 64, cuando larga pero bueno, a los pocos años ve que le estaban haciendo todo esto y él manda a hacer unas botellas especiales a tipo barril, que es la idea que todavía se mantiene. La esperidina tiene una forma de barril, con unas líneas que la van rodeando, digamos, y con el nombre también en relieve. Entonces no era fácil, o sea, dificultaba esto porque manda a hacer especialmente a soplar botellas que tuvieran este formato, así se diferenciaba del resto y que no pudieran... No obstante esto, no logró, o sea, también volvieron a tratar de imitarlo, también tuvo este problema, entonces él va a la justicia, recurría a la justicia permanentemente tratando de resolver esto, no lograban. Entonces se le ocurre otra cosa, miren ustedes, dice, manda a hacer las etiquetas a un banco de Estados Unidos, el Banco de Estados Unidos que emite los dólares. Y entonces manda a hacer las etiquetas especialmente en este banco, donde esos dólares eran dificilísimos ahí ya no lo podían truchar, digamos, ¿no? Bueno, entonces, mandan a hacer estos dólares a Estados Unidos y en el Banknote Company de Nueva York. Y en 1876... ya harto de que siguieran tratando de imitar, empieza la rosca política, ya conocido acá en el ambiente, se había trabajado, había montado la esperidina, empezaba a hacer esto, y empieza a tratar... Aparte tenía negocios con el gobierno muy importantes, claro, de provisión de... Entonces ya era una persona adinerada. Una persona adinerada, conocida en los altos círculos, y empieza a tener esto y... ¿Qué le propone al presidente en este momento Avellaneda? Ya pasamos Mitre, Sarmiento, ahora Avellaneda. Avellaneda le propone hacer la primera, o sea, una patente, un registro de patentes de inventos. O sea, en relación con tener cómo justificar ante la justicia que esto era un invento de él y que entonces cualquier juicio que él pudiera hacer pueda ser ganado. Y bueno, dicho y hecho, le trajo de Estados Unidos la ley de patentes, el registro de patentes de invención de Estados Unidos, le trae esa ley acá, se la presenta a Avellaneda, y bueno, es casi una copia, digamos, es muy parecida, así que bueno, tuvo su impacto y se logra entonces hacer en 1876 este registro de patentes. Con este registro de patentes se empieza a ganar todos los juicios y ahí empieza a saltar, y la primera patente registrada en la nación argentina, y por eso lo estamos tomando hoy, es la de Bagley. Bagley, la esperidina, es la primera marca registrada nacional en Argentina. Bien. Bagley vio que con esto solo no iba a poder prosperar y entonces su idea fue diversificar la producción. Sí, ahí tiene algo, o sea, el tipo se da cuenta de algo, estaba usando la cáscara de la naranja y tenía mucho desperdicio.
Él usaba la cáscara y el jugo. La pulpa... Era desperdicio. Exactamente. ¿Qué hace con la pulpa? Hace las jaleas. Exacto. Mermelada de naranja. Y ahí sale Bagley con la primera mermelada de naranja también. Hacerla. Y junto con la mermelada de naranja, al diversificar esta producción, también empieza a hacer galletitas. Y ahí genera también la galletita Lola de Bagley, la primera galletita que se empieza a hacer acá en Argentina. Entonces, con esta galletita, que era una galletita muy sana, de rico sabor, no tenía ningún ingrediente, ningún químico agregado, nada, los médicos la empiezan a recomendar y empiezan a ver que era muy buena para esto. Entonces él, en esta famosa rosca política que empieza a ver, convence también al gobierno para vendérsela a los hospitales. Y acá empiezan entonces a abastecer en las meriendas y en los desayunos de la galletita Lola. La galletita Lola empieza a ser muy famosa, una producción muy importante, y se generan lo que iba a ser más adelante uno de los logos. El primer logo, la primera frase publicitaria que él saca son las 3 cosas buenas de Bagley. Y ahí empieza la galletita Lola, la esperidina y la mermelada Bagley. A la galletita Lola después le agrega un agregado químico, que es la primera galletita nacional con un agregado químico. Y esta, la galletita Lola, también tiene otra historia. ¿Vieron la frase "no quiere más Lola"? Esa frase muy conocida, digamos, y que generalmente uno la usa cuando uno ya no quiere saber más nada con esto, abandona una situación, esto no le interesa, dice, no, de esto ya no quiero más Lola. Bueno, aparentemente surgió esto justamente en los hospitales, cuando un camillero llevaba un muerto, lo iba trasladando, lo mira al otro y le tira el chiste, que le pregunta por la persona, dice, no, ya no quiere más Lola, no quiere más Lola por la galletita Lola. Bueno, cuando uno no tiene nada más que ver con algo, quedó la famosa frase, chiste, no quiere más Lola. Bueno, vemos ahí el ingenio, la picardía criolla y el ingenio puesto al servicio nuestro. Y aparte una frase como que uno no sabe de dónde salió. Claro, son frases comunes, ¿no? O sea, pero que tiene su historia en Bagley, por eso también la trajimos. Bien, tenemos la primera mermelada, tenemos las galletitas, tenemos la esperidina, las 3 cosas buenas de Bagley, que después pasó a ser, si es de Bagley, es bueno. Bueno, en la segunda década de 1870, ahí empieza él, como decía, en esta rosca política, a buscar y se hace miembro de la Unión de Industrial Argentina, que se funda en esa época. Es uno de los miembros fundadores, así que él también comienza a participar, pero muere muy pronto, en 1880. En 1880 tenía 42 años cuando murió. Él llega a los 24 al país, a los 42 muere, muy joven. Sin embargo, él acá se casó con Mary Hamilton, que fue su segunda esposa, quien queda a cargo de alguna manera de la marca Bagley, que a su vez con los socios que él tenía, Juan León Trilla y George McLaren, se ocuparon de la administración de la empresa cuando él muere. Él se encargaba de todo, y él se había asociado con los hermanos de Marchi. Recuerdan que le dije que los hermanos de Marchi eran quienes estaban a cargo de la droguería que le dio trabajo al principio y de la farmacia La Estrella. Bueno, los de Marchi siguieron asociados, y en 1901 ya pasa a ser Bagley una sociedad anónima. Él tuvo 8 hijos con Hamilton. Así es. Y algunos de los hijos estuvieron a cargo de la empresa. Exacto. Una de las cosas que le interesaba mucho a él era también tener la distribución para que sus galletitas pudieran, y todos sus productos pudieran ser distribuidos a los almacenes donde se vendía. Entonces también se ocupa de esto, del transporte y la distribución. Y se empiezan a llamar a los carros que venían con el logo de Bagley, los percherones de Bagley, porque justamente tenía caballos percherones que eran los que transitaban las calles de Buenos Aires llevando los productos de Bagley a los lugares de venta y distribución, ¿no? Así que él se encargó de esto también, de la distribución. En
En 1902, con autorización expresa del expresidente Mitre, saca la galletita Mitre. Y también empieza ahí la galletita Variedad, que todavía sigue, la galletita Variedad, Tertulia y Soda. Fueron distintos productos que fueron sacando y que le fueron dando un nombre muy fuerte como industria acá en Argentina. Hasta que en 1908, ahí estamos, 1908 tenemos en la inauguración del Teatro Colón. Ahí está de presidente Figueroa Alcorta. Así que cuando se da esta inauguración, en honor a esto, en la inauguración del Teatro Colón, él inaugura las galletitas Ópera. No, ya la empresa. Sí, claro, la empresa, no él, quiero decir, o sea, la empresa saca, estamos hablando de Bagley, ya había muerto, estamos hablando de que saca las galletitas Ópera, que son vendidas justamente con una situación elegante para poner arriba de los helados, para tomar con champán, digamos, son obleas rellenas, y se las vende como una delicatessen, digamos, comienza a ser como más fino en tipo de producción para vender este producto que después se hace más popular, digamos, ¿no? Porque todos nos alimentamos con las óperas de chicos, formaba parte de el elemento básico de nuestra alimentación. Bueno, muy bien. Toda nuestra historia está ligada de alguna manera a todas estas galletitas y todo esto, ¿no? Bien, tal es así que la empresa empieza a cotizar en bolsa, ya del 1900 para adelante. Ahora, algo que me interesó mucho, fue, por un lado, que si es de Bagley y es bueno, ya a partir del 1900 empieza a funcionar ese logo muy fuertemente. En 1924 el proceso de expansión fue muy fuerte y entonces empiezan a sacar además conservas, embutidos, vinagre, línea de postres llamada Gelina. O sea, se diversifica mucho la empresa y sigue con este crecimiento. Y los empleados, y esto me pareció sumamente interesante, empiezan a tener atención médica gratuita en las fábricas y empiezan a tener vacaciones pagas y horario de trabajo. Muchísimo antes del 45, 46, cuando viene, digamos, cuando Perón saca todas las leyes sociales, digamos, ¿no? que lo hacen famoso. Así que ya en la empresa Bagley comienza a tener... Pero aparte fue una de las primeras empresas exportadoras. Exactamente. Otro que había hecho esto, que nosotros lo hablamos también, fue Ana Sagasti, en su planta de montaje, cuando hace el primer coche argentino. Los obreros también tenían horario de trabajo, tenían vacaciones, y él comienza o sea, que había empresarios que cuidaban mucho el bienestar de sus obreros, y a Ana Sagasti, por ejemplo, cuando él tiene que cerrar su fábrica, en agradecimiento, bueno, con la crisis de la Primera Guerra Mundial y demás, que se cierra todo tipo de importaciones, y además él había vendido, para que la gente pueda, su coche lo había vendido en cuotas, la gente deja de pagar las cuotas, entonces ya no puede sostener la fábrica, no le puede pagar a los obreros, y entonces él decide cerrar para no hacerlos trabajar sin sueldo. Sin embargo, los obreros trabajan durante un año gratis o con lo poco que le pudiera pagar, como devolución de la gratificación por todo lo que había hecho Ana Sagasti por ellos. Muy, muy interesante este proceso de construcción del vínculo que se establece en estas empresas. Bueno, en 1940 saca las criollitas, famosísimas criollitas que siguen saliendo hoy. Empieza también la venta enlatada de dulce de membrillo, de dulce de batata, le empiezan a envolver en paquetes de celofán. Y una de las cosas que había logrado Bagley en esta rosca política, que me olvidé de contar, cuando empieza con las galletitas Lola, se empiezan a vender y a hacer a necesidad de ampliar la fabricación para abastecer los hospitales, consigue que le traigan gratis la importación
sin pagar impuestos de las fábricas, de las maquinarias para la fabricación de esto. También un empresario que tenía una visión impresionante, ¿no? Entonces él consigue multiplicar su producción a partir de que le trajeran estas máquinas. Exactamente. Bueno, nombres: Merengada, Sonrisa, Rex, Mellizas, Amor, Rumba, Traviata y Chocolinas, que también tiene su historia. Podemos contar de las chocolinas. De la chocolina lo más grande que tiene es la chocotorta. Obvio. ¿Quién no conoce la chocotorta? ¿Qué cumpleaños de...? No tuvo... Claro, no tuvo su chocotorta, por favor. Bueno, la chocotorta fue creada en el año 1980. Ahora bien, esta chocotorta hecha con chocolinas, las galletitas de Bagley, fue en el año 2020 elegida como el mejor postre del mundo. No estoy hablando de Argentina. El mejor postre del mundo fue elegido la chocotorta. Fíjense que la chocotorta se consagró con un promedio de 4.8 estrellas sobre 5 entre los postres votados alrededor del planeta. Esto lo hizo una empresa, Compulsa, exactamente. Lo hizo una empresa que se llama Tastle Atlas. Y la colocó en su análisis por encima de los pistachos, helado de pistacho italiano, y por encima de las tartas de manzana alemanas. Bueno, ¿qué es lo que tiene realmente interesante? Es que es una torta muy fácil de hacer, no lleva cocción, tiene un sabor espectacular y que uno puede variar, porque se hace mojando las galletitas, algunos en café, algunos en Oporto, algunos en algún otro tipo de licor, digamos, con Mendicrim en el medio. El Mendicrim se le puede poner chocolate, se le puede variar, se le puede poner dulce de leche. O sea, va variando el sabor. Es decir, tiene una torta muy dúctil, muy fácil de hacer, no necesita cocción y sumamente rica. Bueno, ¿quién fue la creadora de esto? Bueno, no fue ni una pastelera de oficio, ni una ama de casa inspirada que se le ocurrió hacer. La autoría de esta chocotorta es de una creativa publicitaria. ¿Por qué? Porque esta creativa publicitaria tenía a su cargo el producto Chocolinas de Bagley, pero también el producto del queso crema Mendicrim. Y ella necesitaba unir estas cosas y darle mayor venta. Para poder hacer mayor venta, decide armar algo en conjunto. Prueba esta chocotorta, la publicitaria se llamaba Marité Mabragaña, y lo prueba con su hija, le encanta. Ella originalmente había pensado con el licor Oporto, digamos, mojarlo, pero también se puede mojar para chicos con almíbar. Con almíbar o con leche chocolatada. O sea, tiene esta variedad, ¿no? Que mientras quede húmeda queda espectacular. Más el dulce de leche. Bueno, según ella, no cobró absolutamente nada de derechos de autor. Nunca recibió nada. Solamente recibió el premio en 2012, pero cuando la chocotorta cumple 30 años, pero para la Asociación Argentina de Publicidad, no por nada gástrico, digamos. Ahí le dan un premio, como una especie de... Una cucarda. Claro. Y ella no tuvo mayor reconocimiento y su postre es el postre votado en el mundo como el mejor postre del mundo. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Dale un poquito más. ¿Tiramos? Sí, dale. Bueno, vamos a dejar la historia de Terrabuzzi porque Terrabuzzi... de Bagley. De Bagley, porque Bagley tuvo su competición en Terrabuzzi. Y Terrabuzzi llega en 1911 al país, 3 hermanos, Ambrosio, Felipe y Julio Terrabuzzi. Estos 3 hermanos, bueno, instalan su empresa, una planta en la calle Sadi Carnot,
emplea 25 personas, ellos ya vienen con esta idea de la producción y de maximizar su rentabilidad. Ya en 1919 la empresa se traslada a una fábrica mucho mayor de 25.000 metros cuadrados. Es decir, empieza a crecer rápidamente, pues ya venían con esto y empieza a competir con Bagley, ¿no? Larga sus galletitas Express, bueno, la Tita, Manon, Rhodesia, Melba, y todo esto, lo que me interesó más allá del crecimiento de Bagley y de Terrabuzzi y su competencia con Bagley, es la historia urbana que esto tiene. Tiene una historia urbana atrás de la creación, entre estos mitos, entre realidades y fantasías que se empiezan a dar, donde aparecen dos cosas. Por un lado, se dice que todos sabemos que la minifalda fue creada en Inglaterra. Mary Quant es quien inventó la minifalda en los años, la década del 60, digamos, y aparece como un invento de ella de acortar la falda sobre la rodilla como una especie de liberación femenina, ¿no? Y que tuvo un impacto muy grande en el mundo y bueno, hasta hoy sigue. Lo que no se dice es que esa idea de la minifalda ya la tenía Ambrosio Terrabuzzi, aparentemente. ¿Por qué? Porque la historia cuenta que don Ambrosio Terrabuzzi vio salir del almacén, él estaba sentado en un café, y ve salir un día de lluvia a una chica con paraguas del almacén llevando una caja grande, esas cajas que se vendían grandes, de venta de galletitas, de las galletitas Terrabuzzi. Y cuando mira eso, dice, ni la lluvia detiene a esta chica, o sea, está lloviendo y se va a comprar galletitas. Y ahí se le ocurre esta idea de generar un logo que tuviera que ver con esto, que nada detenía la compra de Terrabuzzi. Y entonces esta imagen se la transmite a un dibujante que hace a una chica con el paraguas, una chica muy curvilínea, de unas, como en un caminar muy bamboleante, seductor, podría decirse, y le pone una minifalda. O sea, eso que, ¿viste? que tiene, pues se le ven todas las piernas que son como talladas, unas piernas impecables, y ahí aparece esta idea de la minifalda. Ahora, ¿cuánto hay de qué? Si Mary Quant vio esto, compró unas galletitas importadas de Buenos Aires, las comió y vio la minifalda y eso le inspiró a ella a llevarlo a la práctica y nosotros tenemos el invento de la minifalda, o no, es otro de los mitos interesantes. Es fácil porque es el dibujo ese es el dibujo de la minifalda en tablones. Sí. Que fue distintivo de Terrabuzzi durante 1000 años. Por eso sigue siendo. Claro. Por eso digo, ese dibujo es icónico, sigue manteniéndose del dibujo original al de ahora, digamos, se le hizo una geometrización del dibujo, digamos, con líneas mucho más rectas, ¿eh? Pero siempre fue esta chica, y no es una nena de pollerita corta. No. Es claramente una chica de 18, 19 años, aparentemente, sí. Una edad... Con lo que Terrabuzzi para mí lo mató fue con el alfajor. El alfajor que sacó Terrabuzzi, creo que en los 90 fue. Sí, al blanco y negro también y todo eso. El alfajor de chocolate de Terrabuzzi fue espectacular. Dicen que también hay una historia en relación con esto, con la Tita, Melba, Rhodesia. Una historia de asesinatos, de muerte, una historia negra de intrigas y de situaciones de envidia que trajo, digamos, una historia que vale la pena. Primero se las voy a contar y después la analizamos. Pero bueno, resulta que partimos de la historia de Rhodesia. Edelmiro Carlos Rhodesia. Yo creo que gran parte de la fortuna que tiene Terrabuzzi se la di yo con la Rhodesia. Bueno, vamos a ver la historia de la Rhodesia que cuentan. Miren, Edelmiro Carlos Rhodesia dicen que nació en el año 1895 en Lobos, en la provincia de Buenos Aires.
Fue criado después en Capital, lejos de su familia, por una abuela. Él sigue la carrera militar, digamos, pero lo importante de él es que él posa sus ojos en una viuda, la viuda de Terrabuzzi, Lidia Martínez Terrabuzzi. La ve, se enlazan de alguna manera y termina en casamiento. Bueno, parecía que todo venía muy bien. Edelmiro y Lidia tienen una hija en el año 1947. Y él empieza, siempre siendo militar, él tenía esta fascinación por armar su propia empresa, generar un postre, generar cosas, digamos, y empieza a hacer un postre casero, donde lo que hace es tomar 2 galletitas, ponerle limón en el medio, una pasta de limón, digamos, y la baña en chocolate. A la hija que tienen, se llamaba Melba, le da a probar esta galletita que le encanta. Entonces decide hacer la propia producción de esta galletita. Cuando se la da a comer, la nena no puede producir una galletita y pronuncia Tita. Y ahí se le ocurre ponerle el nombre Tita. Entonces dice que Tita es en honor a esta galletita que hizo para la hija. Y la hija es la que le bautiza. Hace su empresa, digamos así, empieza a fabricar con Bagley, ¿no? la Tita. Ahora bien, con Terrabuzzi. Que eran 2 Manon con el... Exactamente. Bueno, este éxito comercial que trae, parece que no termina de hacer feliz su matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando su hija nace, la tez de su hija era mucho más morocha que su propia tez y la de su esposa. Y ahí empieza todo un tema de sospechas, de infidelidad, de que no es el verdadero padre de la chica y demás. Todo esto le trae la idea de generar una galletita negra, o sea, una galletita de chocolate, bañada, o no bañada, sino puesta en el medio de una pasta de limón. Y le llama Melba, como su hija. ¿Por qué? Porque simboliza un poco esta tensión, digamos, la situación ácida que se vivía en la pareja va en el medio, y arriba el chocolate tiene que ver con lo que produjo esto, que es la tez de la hija mucho más oscura que la de sus padres. Entonces parece ser que la Melba tendría esta especie de simbolismo en relación con esto. Sin embargo, tanto la Melba como las Titas tienen tanto éxito, que dicen que empiezan a impactar en el éxito de Bagley, que era su competidor. Entonces, a tal punto que dice que Bagley estaba por ir a la quiebra por el éxito terrible de Terrabuzzi, que lo desplaza totalmente incluso de la bolsa, de todos lados. Entonces él empieza a entrar como en quiebra. Esto a uno de los hijos de Bagley, de los 8 hijos que tuvo, parece ser que uno de los hijos decide matar a Rhodesia. Así que se va, sale una mañana oculto con un revólver, y por la espalda le da 2 tiros y lo termina matando. Ahora bien, él tiene que huir para que no lo agarre la policía, va al exterior, tratan de encubrirlo, sin embargo, lo atrapan y termina siendo preso. Y el tema es que de toda esta historia, que es sumamente interesante, que parece novelesco, muy apasionado, es todo mentira. Porque uno empieza a investigar, en realidad las Melba y las Titas estaban mucho antes. Este tipo no hay rastro de que exista, Rhodesia. Se dice que Rhodesia lo creó la esposa viuda. Cuando se casó de nuevo, el nuevo esposo crea las galletitas Rhodesia en honor al esposo anterior. Bueno, todas estas historias, nada de esto, las galletitas ya existían antes, tuvieron éxito. Bagley nunca estuvo al nivel de la quiebra, no fue nada. Pero una historia me pareció apasionante mientras iba diciendo, las voy a contar porque... y después todo tenía que ver con promoción. Exactamente, y todo hace promoción. Así que me pareció que
que valía la pena lo escabroso de la historia, traerlo a ver, pero que bueno, es otro de los mitos urbanos que tenemos y que estuvo ligado a Terrabusi, señores. Bueno, estuvo buenísimo. A mí me encantó, espero que a ustedes también les hayan gustado, que lo hayan disfrutado. Muchas felicidades, que mañana tengamos una noche en paz. Y bueno, les mando un beso y un abrazo a todos. Lo último que se pierde es la alegría y la esperanza, así que no nos van a robar la alegría. Abrazos, besos y muchas felicidades a todos.